Nunca imaginé que un simple amuleto cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía Morales, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Ronda, en Andalucía. Toda mi vida ha transcurrido en esta tierra llena de historia y tradiciones, pero últimamente, sentía que algo se había apagado en mí, una llama que creía perdida. Esta es la historia de un despertar inesperado, un viaje que comenzó con un encuentro casual y terminó transformando mi alma para siempre. Todo comenzó una mañana tranquila, cuando el aire fresco de la sierra se colaba por la ventana de mi casa. La rutina diaria, el trabajo y las responsabilidades me habían dejado exhausta, y sentía que la chispa que antes me animaba se había desvanecido. La relación con mi pareja, Carlos, también estaba marcada por la distancia y el silencio, como si un muro invisible nos separara. En ese ambiente monótono, una chispa de cambio estaba a punto de encenderse. Un día, mientras esperaba en la consulta del centro de salud del pueblo, conocí a un médico llamado Daniel Álvarez. Tenía unos ojos cálidos, llenos de paciencia y sabiduría, y una voz calmada que transmitía confianza. Durante la consulta, me habló sobre la importancia de la atención plena, del cuidado interior que va más allá de las medicinas. Me sugirió dedicar solo 5 minutos al día a un ejercicio sencillo de respiración y concentración, un ritual para reencontrarme conmigo misma. Al principio, dudé, pero aquella misma noche decidí intentarlo. Me senté en el salón de mi casa, rodeada por la penumbra y el aroma tenue de jazmín que siempre había rodeado mi hogar. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, en el calor de mis manos apoyadas suavemente sobre mis piernas. Fue algo simple, pero sentí un pequeño despertar interior, una llama diminuta que lentamente empezó a brillar en mi pecho. Cuando me preparaba para ir a la cama, un ruido leve me hizo girar la cabeza hacia la mesa del comedor. Allí, como por arte de magia, apareció una nota escrita a mano: Lucía, estás en el camino correcto. Pero cuidado, lo más difícil aún está por venir. Sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si ese mensaje hubiera llegado desde un lugar desconocido, invitándome a seguir adelante pese al miedo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de ligereza que hacía años no experimentaba. Me miré en el espejo y vi reflejada una versión de mí misma que parecía renovada, con ojos más claros y una sonrisa tímida pero sincera. Me vestí con una blusa azul marino y unos pantalones cómodos, y sentí que, poco a poco, recuperaba el control de mi vida y de mi cuerpo. Salí a la calle, donde el aire fresco del amanecer acariciaba mi piel. Allí, en la plaza del pueblo, me crucé con Carmen, una vieja amiga de la infancia que no veía desde hacía meses. Lucía, pareces más joven, radiante, me dijo con una sonrisa cálida. Solo he empezado a cuidar mi alma, respondí, con una chispa de complicidad en la mirada. Aquella noche repetí el ejercicio de respiración, y esta vez sentí como mi cuerpo respondía con mayor rapidez, como si despertara de un largo letargo. Lo que antes parecía un simple acto físico, ahora tomaba la forma de una oración silenciosa, un renacer que iba mucho más allá de lo visible. Pero lo que vino después fue aún más extraño. La nota había desaparecido, y en su lugar, sobre el alféizar de la ventana, encontré una pequeña caja de madera. Dentro descansaba un amuleto de plata con un símbolo antiguo grabado, que al tocarlo me transmitió un cosquilleo cálido, como si guardara una energía viva. Recordé entonces las palabras del doctor Daniel: la sanación verdadera comienza cuando escuchas a tu cuerpo. En ese momento, comprendí que este no era un camino común, sino un despertar profundo que me llevaría a descubrir misterios ocultos dentro de mí y en el mundo que me rodea. Mientras sostenía el amuleto entre mis dedos, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, vi a una mujer joven, vestida con un abrigo rojo intenso. Hola, soy Marta, dijo con una voz dulce y llena de misterio. Soy la nueva bibliotecaria del pueblo, y pensé que sería bueno saludarte. Su presencia, su mirada brillante y ese leve toque de desafío en su sonrisa despertaron en mí una mezcla de emociones que aún no podía comprender. Así comenzaba un capítulo inesperado en mi vida, uno que prometía revelar secretos que cambiarían mi mundo para siempre. Desde el primer instante en que Marta cruzó el umbral de mi casa, su presencia llenó el aire con una energía vibrante y misteriosa. Llevaba un vestido entallado de color burdeos que insinuaba su figura con elegancia, y unos zapatos de tacón negro que resonaban suavemente al caminar sobre el suelo de madera.
Su cabello oscuro caía en ondas suaves hasta los hombros, y sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una inteligencia aguda combinada con un dejo de picardía apenas contenida. Nos sentamos en la sala. La luz tenue de la lámpara creaba sombras cálidas que se entrelazaban con el aroma del jazmín que aún flotaba en la habitación. Marta comenzó a hablarme de libros, de historias antiguas y conocimientos olvidados que había encontrado en la biblioteca del pueblo. Me habló de manuscritos polvorientos y relatos que hablaban de secretos escondidos en lugares cercanos, en la misma Andalucía que yo creía conocer tan bien. Mientras escuchaba, sentí como una curiosidad profunda comenzaba a despertar dentro de mí. Marta tenía una forma de contar que parecía abrir puertas invisibles, invitándome a explorar rincones de la realidad que hasta entonces había ignorado. Cuando mencionó un antiguo manuscrito que hablaba de la conexión entre el alma y el cuerpo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La conversación derivó hacia temas más personales. Marta, con una sonrisa enigmática, me preguntó si no temía que ese camino de autodescubrimiento pudiera abrir puertas que no estaba preparada para atravesar. Aquellas palabras resonaron en mi interior, despertando un temor inexplicable, como si algo oculto estuviera a punto de emerger y cambiarlo todo. Antes de marcharse, Marta me entregó un pequeño libro encuadernado en cuero, con símbolos grabados en la portada que no reconocía, y me pidió que lo leyera con atención, asegurándome que encontraría respuestas a las preguntas que aún no sabía formular. Después de que se fue, me quedé mirando el libro en mis manos, sintiendo el peso de lo desconocido. En ese instante, la noche pareció volverse más densa, y el silencio de la casa se volvió casi palpable, como si el aire mismo contuviera un secreto que esperaba ser revelado. Me senté junto a la ventana, con el amuleto de plata colgando del cuello, y abrí el libro con cuidado. Las páginas estaban llenas de símbolos, relatos y enseñanzas que hablaban de un despertar interior, de la armonía entre el cuerpo y el espíritu, y de un poder que muchos temían pero que estaba al alcance de quien se atreviera a buscarlo. A medida que leía, sentí que un torrente de emociones se desataba dentro de mí, miedo, esperanza, incertidumbre y una extraña determinación. Entendí que aquel camino no sería fácil, que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba mi voluntad y mi esencia. Pero también supe que no podía dar marcha atrás. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en las palabras de Marta y en el amuleto que ahora descansaba sobre mi mesita de noche. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué fuerzas invisibles había despertado? El tic-tac del reloj parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino el latido de un destino que se desplegaba ante mí, misterioso y fascinante. Sin saberlo aún, estaba a punto de iniciar un viaje que no solo cambiaría mi vida, sino que también revelaría verdades ocultas bajo la superficie tranquila de mi pueblo andaluz. Afuera, el viento comenzó a susurrar entre los olivos, como si la naturaleza misma estuviera invitándome a seguir adelante, a descubrir lo que estaba más allá de lo visible. Y yo, con el corazón acelerado, me preparaba para responder a esa llamada. Aquella madrugada en Ronda fue diferente a todas las demás. La luna, alta y brillante, bañaba mi habitación con una luz plateada que parecía querer revelar secretos ocultos en las sombras. Aún tenía el libro de Marta entre mis manos, y mis ojos seguían pegados a las páginas, tratando de descifrar los símbolos que parecían danzar ante mí. Cada palabra me acercaba a un mundo desconocido, pero al mismo tiempo, parecía despertar algo dormido en mi interior. Era como si un velo invisible se estuviera levantando lentamente, dejando entrever una realidad más profunda y compleja que la rutina diaria que había vivido hasta entonces. Sentí una mezcla de excitación y miedo, pues sabía que ese conocimiento podría cambiarme para siempre. Pero, ¿estaba realmente preparada para lo que vendría? Durante el día, intenté retomar mi vida habitual, pero la sensación de estar siendo observada no me abandonaba. En el mercado, mientras compraba en la plaza, sentí miradas furtivas que parecían seguirme, como si alguien supiera de mi nueva búsqueda y aguardara el momento adecuado para acercarse. Recordé entonces el amuleto de plata, que colgaba discretamente de mi cuello, y su cosquilleo cálido me dio una extraña sensación de protección. Al volver a casa, la caja donde guardaba el amuleto estaba abierta, y dentro, en lugar de la pieza de plata, encontré una carta escrita con una caligrafía elegante y antigua. En ella, alguien me advertía que el camino que había comenzado no era sencillo y que debía prepararme para enfrentar pruebas que pondrían a prueba no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi espíritu.
La nota terminaba con una frase que me heló la sangre: no todas las puertas que se abren conducen a la luz. Mi corazón latió con fuerza y una sombra de duda se instaló en mi mente. ¿Había cometido un error al aceptar ese despertar? ¿O era simplemente el precio necesario para alcanzar una verdad mayor? Decidí entonces buscar a Daniel, el médico que me había recomendado el ejercicio de respiración y me había hablado de la atención plena. Quizás él podría darme alguna pista o guía para enfrentar lo que se avecinaba. Lo encontré en el centro de salud, con su habitual calma y paciencia, pero al contarle lo sucedido, su rostro se ensombreció. Lucía, dijo bajando la voz, lo que has empezado es un camino antiguo, lleno de misterios y peligros. No todos pueden recorrerlo sin perderse a sí mismos. Pero también es una oportunidad única para reencontrarte con tu esencia. Me entregó un pequeño cuaderno de notas, con anotaciones sobre prácticas ancestrales y ejercicios para fortalecer el espíritu y protegerse de influencias negativas. Lleva esto contigo, me dijo. Y recuerda, el verdadero poder está en el equilibrio. Esa noche, mientras repasaba el cuaderno, sentí que una fuerza invisible se movía a mi alrededor. No era solo una sensación física, sino algo más profundo, una presencia que parecía querer comunicarse conmigo. Cerré los ojos y comencé a respirar lentamente, siguiendo las indicaciones de Daniel. En ese instante, sentí un calor intenso que partía del amuleto y se extendía por todo mi cuerpo, como una corriente eléctrica que despertaba cada célula adormecida. Fue un momento de conexión total, una comunión entre mi alma y el universo. Pero justo cuando pensaba que había alcanzado una calma profunda, un golpe seco resonó en la puerta. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y expectación me recorrió. ¿Quién llamaba a esas horas? ¿Qué nuevas sorpresas me aguardaban en esta noche que parecía no tener fin? Al abrir la puerta, no encontré a nadie. Solo una brisa fría que arrastraba un susurro apenas audible. Lucía, la verdad te está esperando. Quedé allí, sola en la oscuridad, con el amuleto en la mano y una certeza: no había vuelta atrás. El misterio había comenzado, y yo estaba en el centro de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginé. La noche en Ronda se volvió aún más densa y cargada de misterio después de ese susurro que había escuchado al abrir la puerta. La brisa fría parecía envolverme con un abrazo inquietante, y el eco de aquellas palabras resonaba en mi mente: Lucía, la verdad te está esperando. No podía apartar la mirada del amuleto que colgaba de mi cuello. Su plata parecía brillar con una luz propia, como si guardara secretos inmemoriales. Al regresar al interior de la casa, cerré la puerta con cuidado y me apoyé contra ella, intentando recuperar la calma que se me escapaba. Mi mirada se posó en el libro que Marta me había dado, ahora abierto sobre la mesa, con páginas que parecían susurrar historias antiguas. Sentí que una fuerza invisible me impulsaba a seguir leyendo, a descubrir qué más me esperaba en ese camino que ya no podía abandonar. Mientras pasaba las páginas, una ilustración llamó mi atención, un símbolo que reconocí inmediatamente, idéntico al grabado en el amuleto. Al pie de la imagen, una leyenda hablaba sobre la llave del alma, un artefacto ancestral capaz de abrir las puertas del conocimiento interior, pero también de despertar fuerzas desconocidas. La advertencia era clara: quien poseyera esa llave debía aprender a dominarla o arriesgarse a quedar atrapado en una oscuridad sin retorno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una mezcla de fascinación y temor me invadió. ¿Había encontrado ese artefacto sin saberlo? ¿Y qué significaba todo esto para mí? Quizás el amuleto no era solo un objeto simbólico, sino la clave para un despertar que trascendía mi propia existencia. Decidí entonces salir a dar un paseo por las calles silenciosas de Ronda. La luna iluminaba con fuerza el puente nuevo, y el río Guadalevín reflejaba su brillo plateado. Aquel paisaje, tan familiar, parecía ahora impregnado de una aura mágica, como si cada rincón ocultara un secreto esperando ser descubierto. Mientras caminaba, recordé las palabras de Marta acerca de los manuscritos antiguos y la biblioteca del pueblo. Pensé que quizás allí podría encontrar más información, respuestas que me ayudaran a entender el significado real de ese amuleto y el camino que había comenzado. Al llegar a la biblioteca, encontré la puerta entreabierta y una luz tenue que escapaba del interior. Entré con cautela y allí estaba Marta, sentada frente a una mesa llena de libros abiertos y pergaminos antiguos. Su mirada se iluminó al verme y, sin decir palabra, me indicó que me acercara.
Lucía, dijo con voz suave, el tiempo se ha acelerado para ti. Lo que tienes entre manos es una responsabilidad enorme. La llave del alma no es un juego, y hay quienes desean arrebatártela para sus propios fines. Sentí como mi corazón se aceleraba y una mezcla de adrenalina y miedo me envolvía. Marta continuó explicándome que en Ronda, y en toda Andalucía, existían antiguas sociedades que protegían conocimientos ancestrales, pero también grupos oscuros que buscaban utilizarlos para controlar y manipular. Debes aprender a protegerte, me advirtió, porque la verdadera batalla apenas comienza. Mientras escuchaba, comprendí que mi vida tranquila había quedado atrás para siempre. Estaba atrapada en una red invisible de secretos y poderes que solo ahora empezaba a comprender. Y aunque el miedo me atenazaba, una llama interna, más fuerte que nunca, me impulsaba a seguir adelante y descubrir hasta dónde podía llegar mi propia fuerza. Regresé a casa esa noche con el amuleto apretado contra mi pecho y la cabeza llena de preguntas. Sabía que el camino sería peligroso, pero también que esta era mi oportunidad de renacer, de encontrar la luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. Mientras el reloj marcaba las horas, me preparé para enfrentar lo que el destino me tenía reservado, sin saber que, muy pronto, una sombra del pasado volvería para poner a prueba todo lo que acababa de comenzar. Aquella madrugada, mientras la casa dormía en silencio, una inquietud profunda me mantuvo despierta. El amuleto, frío al principio, comenzó a calentar contra mi piel, como si pulsara al ritmo de un corazón invisible. Sentí que algo estaba a punto de suceder, una fuerza que no podía controlar pero que ya formaba parte de mí. Al amanecer, decidí salir a la plaza para despejar mi mente. La luz dorada del sol andaluz acariciaba las fachadas blancas y las bugambillas que trepaban por las paredes, creando un contraste vibrante y lleno de vida. El murmullo lejano del río Guadalevín parecía acompañar mis pasos, mientras mi pensamiento no dejaba de darle vueltas a las advertencias de Marta y Daniel. De repente, entre la multitud silenciosa de turistas y vecinos, apareció un hombre que no esperaba ver. Vestía una chaqueta de cuero negro y unos pantalones oscuros, y su mirada penetrante parecía atravesar cada rincón de la plaza. Tenía unos 40 años, con el cabello ligeramente despeinado y una barba de 3 días que le daba un aire enigmático. Lucía, dijo con voz firme, acercándose sin vacilar. He estado buscándote. El corazón me dio un vuelco. No reconocía su rostro, pero algo en su presencia me resultaba inquietantemente familiar. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres de mí? Mi nombre es Álvaro, respondió. Sé lo que has encontrado y sé lo que significa. No estás sola en esto, aunque a veces lo parezca. Con sus palabras, sentí que se abría una puerta invisible, y una mezcla de esperanza y desconfianza se apoderó de mí. Álvaro explicó que pertenecía a una antigua fraternidad que protegía secretos ancestrales de Andalucía, guardianes de saberes que se habían transmitido generación tras generación. El amuleto que llevas es mucho más que un objeto, continuó. Es un vínculo con una energía que puede sanar o destruir, dependiendo de quién la controle. Me contó que había grupos oscuros que buscaban apoderarse de ese poder para sus propios fines egoístas, y que mi despertar había llamado la atención de esas fuerzas. No debemos bajar la guardia, advirtió. Por eso he venido, para ayudarte a prepararte y protegerte. A pesar de la sorpresa y el temor, sentí que en sus palabras había una verdad que no podía ignorar. Me ofreció su apoyo y me entregó un pequeño amuleto de hierro, sencillo pero con un símbolo grabado que prometía protegerme de influencias negativas. Durante los días siguientes, Álvaro se convirtió en mi guía. Me enseñó ejercicios para fortalecer mi mente y cuerpo, técnicas para mantener la calma ante el peligro, y me habló de la importancia de escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Una tarde, mientras practicaba en el jardín de mi casa, sentí una presencia extraña. Miré alrededor y vi a una figura que se desvanecía entre los olivos, un hombre envuelto en sombras que parecía observarme desde la distancia. Mi corazón se aceleró y, por primera vez, comprendí que el peligro era real y que ya estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, antes de dormir, sostuve el amuleto de plata en mi mano y recordé las palabras de Daniel: el verdadero poder está en el equilibrio. Cerré los ojos y respiré profundamente, preparándome para lo que sabía sería solo el comienzo de una batalla invisible,
Una lucha entre la luz y la oscuridad que se libraba en lo más profundo de mi ser y en las calles silenciosas de mi pueblo. Sin saberlo, había cruzado un umbral del que no habría retorno. Mi vida se había transformado en una danza entre el misterio y la realidad, y cada paso me acercaba a un destino que desafiaba toda lógica y entendimiento. Nunca imaginé que una simple búsqueda de paz interior me llevaría a enfrentar fuerzas ocultas en mi propio pueblo. Aquello superó cualquier cosa que hubiera soñado o temido. Después de semanas aprendiendo con Álvaro, sentí que mi cuerpo y mi mente estaban más fuertes, pero también que el peso de aquello que había despertado en mí era cada vez mayor. Ya no era solo una cuestión de autodescubrimiento, ahora había una lucha real, palpable, que amenazaba con desgarrar todo lo que conocía. Recuerdo una tarde en la que, al regresar a casa, encontré la sala revuelta, como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación. Mis manos temblaban mientras revisaba los cajones, hasta que vi que la caja donde guardaba el amuleto de plata estaba vacía. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo podía alguien haber entrado sin que yo lo notara? Llamé a Álvaro con urgencia, y él llegó en menos de lo que esperaba. Al ver la escena, frunció el ceño y me dijo que esta intrusión era una señal clara. Mis enemigos ya me habían encontrado y estaban dispuestos a ir hasta el final. En ese momento, una mezcla de miedo y rabia me invadió. ¿Cómo podía alguien querer arrebatarme algo tan íntimo y personal? Pero también comprendí que no estaba sola, que tenía aliados y que debía mantenerme firme. Pasaron los días y las noches sin que volviera a suceder nada, pero la tensión no me abandonaba. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada sonido era una alerta. A veces sentía ganas de rendirme, de abandonar todo y regresar a la vida sencilla que había tenido. Pero el amuleto, frío o caliente contra mi piel, me recordaba que mi destino había cambiado para siempre. Pensaba en Marta y en sus palabras, la verdadera batalla apenas comienza. Y ahora lo entendía con cada fibra de mi ser. No solo luchaba por mí, sino por un legado mucho más grande, por un equilibrio que debía proteger para que la oscuridad no se apoderara de todo. Cuando Álvaro me propuso ir a una reunión secreta de su fraternidad, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un paso más en ese camino incierto, una oportunidad para encontrar respuestas y fuerzas nuevas, pero también un riesgo. Durante aquella reunión, entre susurros y miradas cómplices, comprendí que no todo era blanco o negro. Existían grises, alianzas inesperadas y traiciones ocultas. La realidad era mucho más compleja de lo que había imaginado. Pensé en Carlos, en cómo él no comprendía nada de lo que estaba viviendo, en el muro de silencio que nos separaba. Me dolía esa distancia, pero también sabía que debía seguir adelante, que ese era mi camino y que nadie podría caminarlo por mí. A veces, en la soledad de la noche, me preguntaba cómo habría sido todo si no hubiera encontrado ese amuleto, si no me hubiera cruzado con Marta y Álvaro. Pero esas preguntas no tenían respuesta, solo me quedaba enfrentar lo que estaba por venir con toda mi fuerza. El peligro acechaba, la oscuridad se acercaba, y yo debía prepararme para la prueba más dura de todas, mantener mi alma intacta en medio del caos. Una tormenta se avecinaba sobre Ronda, y con ella, un giro inesperado que cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Nunca imaginé que la noche más tranquila pudiera convertirse en el escenario de la verdad más inquietante. Todo cambió cuando, al regresar de la reunión secreta con la fraternidad, encontré en la puerta de mi casa un sobre sin remitente, tan sencillo como perturbador. La luz mortecina del farol iluminaba la escena, haciendo que el blanco del sobre resaltara contra el suelo de piedra. Mi corazón latía con fuerza mientras lo recogía con manos temblorosas. Adentro, solo había una carta con un mensaje escrito a mano, con una caligrafía elegante pero firme. Lucía, la llave que llevas no solo abre puertas, también revela secretos que algunos desean ocultar. No todos los que te rodean son lo que parecen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La advertencia era clara, pero lo que más me inquietaba era la certeza de que alguien estaba observando cada uno de mis pasos, alguien que sabía más de lo que yo podía imaginar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro apenas audible que provenía del salón. Me levanté con cautela, el amuleto de plata colgando de mi cuello parecía palpitar con una luz tenue. Al llegar, encontré una figura envuelta en sombras, pero antes de que pudiera reaccionar, la silueta desapareció con rapidez,
dejando tras de sí un frío intenso y un aroma a incienso mezclado con tierra mojada. Al día siguiente, en la biblioteca, le conté a Marta lo sucedido. Su rostro se tornó grave y, con voz baja, me reveló algo que me heló la sangre. Lucía, debes confiar solo en unos pocos. Hay quienes llevan máscaras y que han estado entre nosotros desde hace generaciones, manipulando el equilibrio por intereses propios. Aquellas palabras coincidían con lo que Álvaro me había insinuado, pero ahora la amenaza parecía más cercana, más palpable. La idea de que alguien cercano pudiera ser un enemigo disfrazado me hizo dudar de todo y de todos. Decidí entonces revisar el cuaderno que Janio me había dado, buscando pistas o algún ejercicio que me ayudara a protegerme de esa oscuridad que poco a poco se cernía sobre mí. Encontré una meditación específica para fortalecer la intuición y discernir la verdad, una práctica que requería concentración absoluta y valentía para enfrentar los miedos más profundos. Aquella noche me senté frente a la ventana, con el amuleto en la mano y comencé la meditación. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que mi mente se sumergiera en un silencio absoluto. Poco a poco, imágenes comenzaron a formarse en mi interior, rostros, lugares, palabras susurradas que parecían venir de un tiempo remoto. De repente, una figura apareció con claridad, un hombre de ojos fríos y sonrisa enigmática, alguien que había estado cerca de mí, observándome sin ser visto. La sensación fue tan intensa que abrí los ojos sobresaltada, con el amuleto brillando con fuerza contra mi piel. Sabía que esa visión no era casualidad. Era una advertencia, una señal de que la batalla no solo se libraba en el exterior, sino también en el terreno invisible de la mente y el espíritu. Al día siguiente, decidí investigar más sobre esa figura misteriosa. Comencé a prestar atención a cada detalle de las personas que me rodeaban, buscando pistas, escuchando conversaciones con nuevos oídos. La paranoia me acechaba, pero también la determinación de no dejarme vencer por el miedo. Mientras avanzaba en esta búsqueda, una sensación inquietante se instaló en mi pecho, la certeza de que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado, y que el próximo movimiento podría cambiarlo todo. El juego de sombras y luces estaba en marcha, y yo debía estar preparada para enfrentar la verdad, aunque ésta fuera más oscura y dolorosa de lo que podía soportar. El siguiente capítulo de esta historia prometía revelaciones que pondrían a prueba no solo mi fuerza, sino también mi capacidad para confiar y perdonar. La incertidumbre se había apoderado de mí, y cada día parecía más difícil distinguir entre amigos y enemigos. Las miradas se volvían sospechosas, los susurros parecían seguirme a donde fuera, y el peso del amuleto se hacía más presente, como si absorbiera toda la tensión que me rodeaba. Una tarde, mientras revisaba unos viejos archivos en la biblioteca con Marta, ella me mostró un documento que cambió por completo mi perspectiva. Era un manuscrito antiguo, escrito en castellano antiguo, que relataba la historia de una mujer llamada Isabel de Villalobos, una guardiana del conocimiento que, siglos atrás, había protegido un secreto similar al que ahora portaba el amuleto. Marta tradujo para mí pasajes que hablaban de traiciones, pactos ocultos y una lucha interminable contra fuerzas oscuras que querían dominar el alma de los guardianes. Lo más perturbador era que Isabel había confiado en alguien muy cercano a ella, solo para descubrir que ese alguien la había traicionado, poniendo en peligro toda su misión. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío. La historia parecía un reflejo de lo que estaba viviendo, como si el pasado se repitiera en mi presente. Marta me advirtió que debía ser cautelosa con quienes confiaba, porque la historia estaba a punto de repetirse, y yo estaba en el centro del conflicto. Esa misma noche, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, recibí un mensaje inesperado en mi móvil. Era un número desconocido, y el texto decía simplemente: no todos los que aparentan ayudar, realmente lo hacen. Confía en tu intuición. El mensaje me dejó helada. Sentí que alguien me estaba vigilando, jugando con mis emociones y tratando de manipular mis decisiones. Pero también me hizo dar cuenta de que debía fortalecer mi intuición y no dejarme llevar por el miedo o la desesperación. Decidí entonces buscar a Carlos, aunque sabía que nuestra relación estaba tensa y cargada de silencios. Necesitaba a alguien en quien apoyarme, alguien que conociera mi historia desde el principio. Cuando le conté parte de lo que estaba pasando, su expresión cambió de incredulidad a preocupación. Lucía, me dijo con voz seria, no sé si esto es real o producto de tu mente, pero quiero ayudarte. No estás sola en esto.
Sus palabras me dieron un respiro, una pequeña luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Quizás, después de todo, el amor y la confianza podían ser armas poderosas en esta batalla interna y externa. Pero apenas comenzó a florecer esa esperanza, una nueva sombra apareció en escena. Una noche, mientras caminaba hacia casa, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y vi a una figura envuelta en un abrigo oscuro, con una mirada penetrante que parecía traspasar mi alma. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en las sombras, dejando tras de sí un susurro frío: el tiempo se acaba, Lucía. La amenaza era real, y el juego de engaños y verdades estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Quedaba claro que no podía confiar en nadie completamente, y que debía prepararme para enfrentar la traición más dolorosa de todas, aquella que venía desde dentro, de quienes más cerca creía tener. El destino me esperaba en la encrucijada más oscura, y yo tenía que decidir si enfrentarlo con valentía o dejarme consumir por la desesperación. La batalla final estaba por comenzar, y el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginé. Nunca imaginé que una simple búsqueda de paz interior se convertiría en una tormenta imparable que amenazaría con consumirlo todo. La tensión había alcanzado su punto máximo, y cada momento estaba cargado de una electricidad casi insoportable que hacía que mi piel se erizara. Las calles de Ronda parecían transformarse bajo la luna llena, sombras que se alargaban y se retorcían como si tuvieran vida propia, y un silencio profundo que presagiaba que algo terrible estaba por suceder. El amuleto colgaba de mi cuello, pesado como nunca, y parecía vibrar con una energía que no podía controlar, como si quisiera liberarse y desatar una fuerza ancestral. Las traiciones, las dudas y las amenazas se entrelazaban en mi mente, creando un torbellino de emociones que me hacían cuestionar todo: mis recuerdos, mis amigos, incluso mi propia identidad. ¿Quién era yo realmente? ¿Una simple mujer atrapada en un juego demasiado grande, o una guardiana destinada a enfrentar las sombras más profundas? Una noche, mientras practicaba la meditación que Daniel y Álvaro me habían enseñado, sentí que el amuleto ardía contra mi piel. Cerré los ojos y me sumergí en un estado de profunda conexión interior, donde visiones se sucedían a gran velocidad, rostros conocidos, lugares abandonados, símbolos antiguos y palabras que parecían un conjuro. De repente, la visión se tornó oscura, y una voz grave y susurrante me dijo: Lucía, la elección es tuya. Puedes abrazar el poder que llevas dentro o dejar que la oscuridad te devore. Pero recuerda, no hay retorno. Abrí los ojos sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado y las manos sudorosas. Aquella advertencia no era solo una amenaza, sino un llamado a enfrentar la realidad más dura que jamás había conocido. En los días siguientes, sentí que todo se aceleraba. Los encuentros se volvieron más intensos, las pruebas más duras. Álvaro me llevó a un antiguo santuario escondido en las montañas cercanas, donde me entrenó para controlar la energía del amuleto y proteger mi mente de las influencias malignas. Pero no todo fue preparación física. Marta me reveló secretos olvidados, antiguos rituales que podían fortalecer mi espíritu y abrir puertas hacia un conocimiento superior. Sin embargo, también advirtió que cada paso que diera me alejaba más de la vida que había conocido, y que el precio de la verdad era alto. Una noche, en el santuario, mientras realizaba un ritual bajo la luz de la luna, sentí una presencia terrible. La oscuridad parecía envolverme, y una figura emergió de las sombras, un hombre con ojos fríos y una sonrisa cruel. Has llegado lejos, Lucía, dijo con voz profunda. Pero este es solo el comienzo. La tensión alcanzó su punto culminante, y supe que la batalla definitiva estaba cerca, una confrontación que pondría a prueba no solo mi fuerza, sino también mi voluntad y mi alma. El destino había tejido una trama implacable, y yo era la protagonista de un relato que desafiaba todo lo conocido. Ahora, en este instante, el futuro era incierto y peligroso, y solo una cosa era segura: nada volvería a ser igual. El clímax estaba a la vuelta de la esquina, y mi vida pendía de un hilo invisible entre la luz y la oscuridad. La noche en que todo cambió, el aire parecía cargado de electricidad y misterio. El santuario en las montañas estaba envuelto en una niebla espesa que apenas dejaba ver las siluetas de los árboles centenarios que lo rodeaban. Allí, bajo la luz plateada de la luna, me enfrentaría a la verdad que había estado buscando y que, al mismo tiempo, me había estado esquivando. Vestía un vestido oscuro, ceñido al cuerpo,
que dejaba entrever la fuerza contenida en cada uno de mis movimientos. Mis zapatos de tacón resonaban contra las piedras antiguas, y el amuleto de plata colgaba de mi cuello, brillando con una intensidad casi sobrenatural. En mi muñeca, una pulsera sencilla de cuero era el único complemento que me recordaba que seguía siendo Lucía, una mujer con miedo, dudas y esperanzas. Frente a mí apareció la figura del hombre de ojos fríos, la sombra que había perseguido mis pasos durante semanas. Su sonrisa era una mezcla de desafío y amenaza, y en sus manos sostenía un objeto que reconocí al instante, otro amuleto, igual al mío, pero oscuro como la noche. «Has sido valiente», dijo con voz grave, «pero este poder no es para cualquiera. Solo aquellos que estén dispuestos a sacrificarse podrán controlarlo». Sentí un torbellino de emociones, miedo, rabia, pero también una determinación férrea. Sabía que ese enfrentamiento decidiría no solo mi destino, sino el equilibrio entre fuerzas que iban más allá de mi comprensión. Con cada palabra, el hombre parecía atraer una oscuridad que amenazaba con envolverlo todo. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Recordé las enseñanzas de Daniel, Marta y Álvaro, y el fuego interior que había encendido desde el primer momento en que el amuleto tocó mi piel. «No permitiré que uses este poder para destruir lo que amamos», respondí, con voz firme. «Hay luz incluso en la oscuridad, y yo la protegeré con todo lo que soy». La tensión alcanzó su punto máximo cuando ambos extendimos las manos, y los amuletos comenzaron a brillar, uno con luz plateada, el otro con sombras ondulantes. Una energía potente llenó el santuario, haciendo vibrar el suelo bajo mis pies y resonar en mis oídos. En ese instante, un destello cegador iluminó la noche, y sentí como una fuerza desconocida me atravesaba, despertando todo mi ser. Era el momento de la verdad, el instante en que debía decidir si me dejaría consumir o si, por el contrario, renacería más fuerte y sabia. Pero justo cuando parecía que todo se definía, una voz inesperada resonó en la oscuridad, y una figura emergió de entre los árboles, cambiando para siempre el curso de esta historia. El destino había tejido un final dramático y abierto, una puerta que se cerraba y otra que se abría hacia un futuro lleno de misterios y posibilidades. Y así, con el corazón latiendo al borde del abismo, comprendí que esta batalla era solo el comienzo de algo mucho más grande, un viaje que me llevaría a descubrir quién era realmente y qué estaba destinada a ser. La historia de Lucía Morales no había terminado. Apenas comenzaba.